Hola a todos. Hoy es jueves, 20 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar. Bienvenido, Pepe. Oye, siempre contigo. El mundo se está desmoronando. Estamos bajo el volcán, pero Nima está en casa. Pepe, empecemos por lo que está ocurriendo. La presión económica, o la guerra económica, que Donald Trump está librando contra Irán. Ayer dijo, vamos a aplastar su economía y destruirla. Eso significa que van a obligar a Irán a algún tipo de capitulación. Pero tú tienes algo más que contarnos sobre tu nuevo artículo. ¿De qué se trata y qué importancia tiene en el actual conflicto entre las dos partes? Bueno, es una bomba informativa. La revelamos en nuestro canal Transition Protocol, nuestro joven canal Larry y yo. También hablé de ello con el juez y ahora se lo cuento a usted y a nuestra audiencia. Es una bomba informativa confirmada, porque la confirmación llegó directamente desde la oficina del líder Mojtaba Khamenei. Y él trasladó la información a los pakistaníes, que hasta literalmente ayer eran los mediadores entre Irán y Estados Unidos. Lo supimos por fuentes de inteligencia pakistaníes, y obviamente pedimos una reconfirmación. Establecimos detalladamente la secuencia de los hechos, y se confirmó de nuevo. Así que, en esencia, para ti, Nima, y para todos los que nos escucháis, es otro ejemplo gráfico de un régimen mafioso. En resumen, el presidente de Estados Unidos utilizó un canal extraoficial que ya existía. Lo había establecido aproximadamente 3 meses antes Tulsi Gabbard, cuando aún estaba en el gobierno como directora de Inteligencia Nacional, con la autorización de Trump y de J.D. Vance. Así que Tulsi creó este canal extraoficial para hablar con Ahmad Vahidi, el jefe de los Guardianes de la Revolución, a través del Kurdistán iraquí, por medio de Nechirvan Barzani, presidente del Kurdistán en el norte de Irak. Así que establecieron una línea secreta, una de esas líneas codificadas y cifradas, entre la Casa Blanca y Barzani, y de Barzani a Vahidi en Teherán. Hay una conexión muy estrecha entre varios miembros de los Guardianes de la Revolución iraníes, o IRGC, y el gobierno del Kurdistán iraquí, así como con el clan Barzani, que en esencia gobierna más de la mitad del Kurdistán iraquí. El otro clan es el Talabani, con base en Sulaymanía. El clan Barzani tiene su base en Erbil. Y como muchos de ustedes quizás sepan, Erbil es un nido de víboras. Allí está todo el mundo y su vecino, el MI6, la CIA, el Mossad, lo que quieran. Pero por supuesto, incluso podemos decir que es una especie de territorio semi-estadounidense. Y los kurdos, por supuesto, juegan a 2 bandas. Tienen problemas serios con Bagdad, claro, pero mantienen abiertas todas sus opciones. Y por supuesto también tienen su propio canal directo con los iraníes. Así que Trump esta vez utilizó este canal indirecto que ya existía. Estaba inactivo o no había pasado nada durante 3 meses. Así que usó este canal a través de Barzani y le pidió que transmitiera directamente a Vahidi una propuesta. Y ahí está lo más grave. Básicamente, una operación de soborno, ya sabes. La Casa Blanca quería sobornar al jefe de los Guardianes de la Revolución Islámica y a otros miembros de la cúpula iraní, la mayoría militares, aplicando la estrategia de divide y vencerás, el Imperio Británico copiando del Imperio Romano para provocar una fractura en la cúpula del gobierno iraní. Así que podemos imaginar, y estoy seguro, Nima, de que tú serías el primero en decir que Vahidi respondería en absoluto, que es exactamente lo que hizo. Pero no solo le dijo que rotundamente no a Barzani. Evidentemente, también tuvo que comunicárselo a la cúpula, es decir, al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a Mohsen Rezaei y de ahí hasta el propio líder. Así que todo el mundo estaba al corriente.
Y según lo que supimos después, por nuestros mediadores pakistaníes y por lo que ellos oyeron en la oficina del líder, Vahidi dijo, si hiciera eso, sería peor que una traición. Ni siquiera podría plantearme esa idea. Pero era mucho dinero. Al parecer, miles de millones de dólares que se repartirían quizá entre 4, 5 o 6 oficiales de muy alto rango de los CGRI. Y lo más extraordinario que demuestra una vez más, de hecho, demuestra la estupidez cultural sin límites de la administración Trump, es que pensaron que podían aplicar a Irán chií la misma receta que a Venezuela. Eso significa que no entienden la cultura iraní, la cultura chií, la moral, el código ético de los chiíes y de los altos mandos en Irán, ni el concepto de resiliencia, resistencia e independencia, ni la absoluta aversión a cualquier tipo de soborno, mucho menos a traicionar sus valores nacionales en favor de una potencia extranjera. De hecho, es evidente. Esta administración Trump es un imperio de estafadores. Básicamente es una operación mafiosa, con distintos niveles de mafia. Trump puede ser el capo, pero también hay otros. Trump may be the capo, but there are others as well. So it is just like the mafia because he learned. Así que es igual que la mafia, porque aprendió a llevar sus negocios de un experto de la mafia judía, Roy Cohn. Todo lo que Trump aprendió sobre los negocios y sobre cómo hacer negocios mafiosos lo aprendió de Roy Cohn. Y lo aplica no solo en sus negocios, sino también en la política. Así que el hecho de que ni siquiera pudieran leer lo más básico sobre Irán, el chiismo y cómo funciona el gobierno iraní, cómo funciona la mentalidad chií, la mentalidad persa, demuestra que no son más que una panda de estafadores. Así que la respuesta obviamente de Vahidi fue no. Y después, algo que finalmente establecimos ayer, desde la oficina del líder Mostafa Khamenei llegó la autorización para filtrar eso y la respuesta de vuelta a los pakistaníes. Porque los pakistaníes también estaban al tanto. Porque Trump ya lo había intentado antes con Asim Munir, antes de esta maniobra en el Kurdistán iraquí. Trump trató de convencer a Asim Munir. Puedes hablar con algunos generales de la Guardia Revolucionaria o especialmente con Vahidi y ver si estarían dispuestos a traicionar a su país por unos cuantos miles de millones de dólares. Y Asim Munir le dijo directamente a Trump, de ninguna manera. Además, hablan por teléfono constantemente. Trump llama continuamente a Asim Munir en Pakistán. Pero hasta literalmente ayer, Pakistán era mediador entre Irán y Estados Unidos. Así que Asim Munir era un tipo muy inteligente. Nunca pondría en riesgo la posición de Pakistán, ni todo el trabajo duro que habían hecho antes para montar una operación de cambio de régimen, junto a los estadounidenses. Así que después de que Asim Munir dijera que no, utilizaron a Barzani para hablar con Vahidi, y entonces Vahidi dijo que no. Así que toda esta cadena de acontecimientos y desinformación volvió a los pakistaníes, y así fue como nos enteramos por los mediadores pakistaníes y por la oficina de Asim Munir en Islamabad de lo que ocurrió en realidad. Entonces, ¿este procedimiento mafioso absolutamente demencial es algo que no había sucedido antes? Claro que no. De hecho, tenemos el último ejemplo mafioso en las últimas 24 horas. Primero, Trump se felicitó a sí mismo junto a Kim Jong-un en Corea del Norte diciendo, ya sabes, es mi mejor amigo, es estupendo, tenemos una relación estupenda, etc. Y después de eso, lo que hizo, en sus propias palabras Nima, está publicado en Truth Social. Pedimos $10,000 millones, ¿verdad? We asked for $10 billion. From whom? South Korea. And what is this? ¿De quién? De Corea del Sur. ¿Y qué es esto? Dinero de protección mafiosa. Así que este es el mecanismo. Es totalmente mafioso. Tienes a dos enemigos, Corea del Norte y Corea del Sur, obviamente. Hablas con uno de ellos y le dices, vale, tú eres de los míos, todo bien, etc. Y luego hablas con el otro y le dices, vale, ahora quiero mi dinero para poder protegerte del otro. Es una operación completamente mafiosa, en otro registro, pero muy parecida a la operación mafiosa en la que utilizan un canal secundario
que se suponía que era un canal diplomático, para extorsionar, o en este caso, para sobornar a un funcionario del enemigo. Así que ahí lo tenéis, expuesto ante todos vosotros. ¿Cómo funciona realmente el imperio de los estafadores, también conocido como la administración Trump? Pepe, sabemos que Donald Trump, al parecer, no ve una solución militar para lo que está ocurriendo, y por eso se ve que está cambiando su forma de pensar. Y mencionabas que está intentando hablar desesperadamente, porque antes del informe que nos llega de ti, hemos sabido desde el Kurdistán iraquí que trataron de hablar con los iraníes para ver si había algún tipo de diferencia o fractura dentro del gobierno entre los CGRI y el gobierno para entrar ahí y manipularla. Pero parece que nada de eso le está funcionando a Donald Trump. No, no le está funcionando. Entonces, ¿qué opción tiene hoy sobre la mesa cuando ves todo el panorama de lo que está ocurriendo entre las dos partes? Total economic and financial war. Guerra económica y financiera total, que por cierto, muchos de nosotros ya sabíamos que sería la siguiente supuesta estrategia, porque esto se estaba discutiendo en círculos reducidos de la Casa Blanca, con aportaciones del siniestro agente del Mossad, Jared Kushner. De hecho, los dos principales ideólogos de esta nueva estrategia son Jared Kushner y Scott Bessent, antiguos activos de Soros. No lo olviden nunca. Dos personajes absolutamente siniestros que encarnan el mínimo común denominador más bajo posible, que es el denominador común de la administración Trump. Scott Bessent lleva tiempo diciendo básicamente que él será responsable de echar a 90 millones de iraníes a las calles, mendigando comida. Esto es en esencia lo que está diciendo, el estrangulamiento financiero y económico total de Irán. Obviamente estos idiotas no saben cómo funciona la economía iraní, ni lo diversificada que está, ni cómo puede encontrar distintos niveles de comercio, intercambios y operaciones financieras más allá de limitarse a exportar energía, que por supuesto sigue exportándose, aunque a un nivel mucho más bajo. Por supuesto tenemos que reconocerlo. Pero miren las cifras, por ejemplo, del primer trimestre. El primer trimestre incluye un mes de guerra, el mes de marzo. La guerra empezó el 28 de febrero. Así que en el primer trimestre, enero y febrero, en febrero, Irán exportó y vendió mucho petróleo porque sabían que algo iba a ocurrir. E incluso durante los primeros meses de la guerra, siguieron exportando petróleo y gas. Fueron, si no me equivoco, $7.800 millones en el primer trimestre. Eso fue un 150% más que en el primer trimestre del año anterior. Así que, por supuesto, en el segundo trimestre vamos a ver una caída, evidentemente, pero no será tan sustancial, porque el bloqueo estadounidense tiene filtraciones importantes. Hay petroleros que siguen yendo y viniendo del estrecho de Hormuz, incluso con el bloqueo estadounidense. La mayoría van a China. Así que podemos esperar una caída. Hay cifras distintas. La gente lanza números 600,000, 500,000, 300,000, que es demasiado bajo. Así que probablemente esté en torno a 500,000. Ha caído de forma drástica, pero sigue ahí. Y al mismo tiempo, Irán está diversificando, porque también está exportando petróleo y gas por tierra. Es muy, muy importante. Y si exportan desde Chabahar, Chabahar ya está fuera de la zona donde están los estadounidenses, o muy lejos de donde están. Así que pueden usar el ferrocarril China-Irán, que forma parte de la franja y la ruta, las rutas de la seda. Hacen intercambios con gas de Turkmenistán. Pueden usar el Caspio, lo que sea. Así que Estados Unidos no puede asfixiar estos comercio para Irán. Pero estos tiempos en términos de presión adicional sobre los vecinos de Irán. Y un ejemplo es Pakistán. Los estadounidenses han cambiado por completo su relación con Pakistán. Están volviendo a sacrificar a Pakistán,
después de que los pakistaníes hicieran todo lo posible por ser un canal de mediación creíble entre Irán y Estados Unidos. Amenazan con sancionar a todo el mundo en Pakistán y en otros países implicados en el comercio con Irán. Así que esto afectará especialmente a esos 6 corredores terrestres entre Pakistán e Irán. Y puede afectar seriamente a lo que China exporta a Irán a través de Pakistán. Aunque a los chinos les importan un bledo las sanciones estadounidenses o las sanciones secundarias. Sanctions or sub-sanctions or secondary sanctions. The Chinese will find a way to dribble it. Los chinos encontrarán la manera de sortearlo. Y todo eso, por cierto, evita el dólar estadounidense. Todo eso se hace en petroyuanes. Irán lo paga en petroyuanes. Por ejemplo, los chinos, todo lo que quieran exportar a Irán, y son muchas cosas, lo llevan al puerto de Gwadar, en Baluchistán, en el mar Arábigo, que forma parte del corredor económico China-Pakistán. Así que, desde Xinjiang, llega hasta Gwadar. Desde Gwadar va a la frontera de Gabd, una de las fronteras entre Pakistán e Irán. Está a solo 89 kilómetros. Así que los camiones no paran de ir y venir. Y desde esta frontera entre Irán y Pakistán pueden llegar a cualquier parte de Irán. Iran-Pakistan border, they can go all the way anywhere in Iran. So the trucks continue to move. Así que los camiones siguen circulando. Y los estadounidenses no pueden interferir en eso, salvo que, bueno, a la manera estadounidense empiecen a bombardear Irán, partes de este canal de comunicación, como ya bombardearon durante la guerra el ferrocarril China-Irán. Así que sí, podemos esperar acciones contundentes de los estadounidenses contra Pakistán, contra este tramo de las nuevas rutas de la seda. Podemos tener drones de la OTAN en el Caspio, que es el corredor preferido entre Rusia e Irán, entre Astrakán y Bandar Anzali. Así que la situación se va a poner muy tensa. Por tanto, los iraníes deben tener planes de contingencia para todos estos corredores de conectividad. ¿Pero eso demuestra que los estadounidenses pueden aislar a Irán? No, no lo demuestra. Y ese es el tema de mi columna anterior, que ya publiqué antes de esta última sobre Trump sobornando a los CGRI. Escribí una columna que demuestra, en esencia, que Irán no puede ser aislado de sus vecinos ni de sus socios comerciales en toda Europa. Pero por supuesto, Bessent, activo de Soros, y Jared Kushner, asesor de la mafia, creen que esto hará que Irán se doblegue. Y, como sabes mejor que no va a funcionar, dame tu lectura, Nima. ¿Cómo ves este intento de estrangular la economía iraní? ¿Cómo lo interpretas? No creo que eso vaya a ser un problema importante ahora mismo. El gran asunto para Irán es el control del estrecho de Hormuz, y están dispuestos a sacrificar muchas cosas. Les impondrán sanciones, presión económica, presión financiera, y están preparados para ello, Pepe, porque saben que tienen que pagar ese precio. Saben que Estados Unidos no va a dar marcha atrás. Ellos tampoco van a dar marcha atrás. Y quieren controlar el estrecho de Hormuz. El otro punto, por parte de los iraníes, es que no sienten tanta presión como antes. ¿Recuerdas el primer mandato de Donald Trump en 2018? Ya no es así. Y ya sabes, él tenía... ¿Te refieres al ambiente en las calles? You're talking about the mood in the streets? Sí, me refiero a la forma en que intentó reducir las exportaciones de petróleo y presionar a Irán en el plano financiero y económico, con las sanciones y con la participación y cooperación de los demás países de la región. Creo que aquellos tiempos ya han pasado, con la guerra en Ucrania, con la guerra contra Irán, con el caso del estrecho de Hormuz. No se trata de, ya sabe, en 2018, ¿recuerda? Cuando Donald Trump se retiró y ejerció una presión enorme sobre el petróleo iraní. Eran algo así como 200 barriles al día enviados a China. Todo consistía en pagar a China, no en recibir dinero de China. Pagar a China por lo que hacía dentro de Irán, por los proyectos que tenía allí. Eso era todo. Comparar la situación actual con la de entonces ni siquiera admite comparación. Por eso creo que Irán se siente tan cómodo con la situación que está ahora mismo. Militarmente,
están preparados para luchar. Y en lo económico, lo entienden. Conocen la realidad y saben lo difícil que es la presión económica sobre el pueblo iraní. Lo entienden. Pero, cuando se trata de si esa presión es existencial, no. La guerra económica no es tan amenazante para Irán, y saben cómo afrontarla. Diversifican su economía, como has mencionado. Eso es una parte enorme de todo esto. La conexión entre Irán y Rusia, entre Irán y China, y entre Irán y, ya sabes, Asia Central, diría yo, que también es significativa. Y Donald Trump tiene esto. Ya sabes, basta con mirar a Donald Trump, la forma en que está arremetiendo contra Corea del Sur. Sí, absolutamente. Japón, simplemente la situación en Japón. Están pasando muchas cosas, Pepe. Tell me about it. We can hardly keep up. Ya lo creo. De hecho, apenas podemos seguir el ritmo. Y está la complejidad del tablero. Cada día que pasa, todas estas relaciones y alianzas entrelazadas pueden disolverse, pueden desaparecer. Surgirán otras nuevas. Hay interferencias entre ellas. Y es muy peligroso porque algunos actores están completamente perdidos. Un ejemplo, Arabia Saudí. Los saudíes son, como ya sabe, cucarachas en el desierto. No saben qué hacer. Creían que este pacto de la Meca los salvaría. Pero no. Esto no los salvará de que Yemen bloquee Jambu, bloquee el Mar Rojo, bloquee Bab al-Mandab. A los saudíes solo les queda exportar a través del canal de Suez, pagando esas primas de seguro absolutamente desorbitadas. Y eso es todo. No hay nada más que puedan hacer. Y por supuesto, en lo que respecta a Irán, no solo Yemen, sino también Irán está observando muy atentamente el comportamiento de Arabia Saudí a partir de ahora, por si vuelven a intentar cubrirse las espaldas y ganarse algún favor de los estadounidenses. Así que la situación se está volviendo muy peligrosa. Por no mencionar Nima, este ataque israelí contra activos turcos en Siria. Es importante porque podría ser, digamos, el preludio de la próxima guerra. Porque, por cierto, el culto de Daesh ya ha dicho que Turquía es la siguiente. Así que se están preparando para una confrontación con Turquía, tarde o temprano. Esto es enormemente peligroso. Y, por supuesto, Irán lo está observando y podría abrir otro frente. Y obviamente depende de cómo vaya a reaccionar este gobierno de Damasco que degüella y corta cabezas. Pero al mismo tiempo hay algo que quería preguntarte específicamente. ¿Ves una maniobra coordinada por Estados Unidos para provocar graves problemas a los vecinos de Irán y cortar la posibilidad de que Irán utilice a sus vecinos para el comercio y las transacciones? Pienso concretamente en Turquía, Pakistán y también en los países de Asia Central. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una estrategia? ¿Crees que están arremetiendo por desesperación? ¿Crees que saben cómo hacerlo incluso si quisieran hacerlo? ¿Y crees que estos vecinos, Turquía, Pakistán y Asia Central, lo aceptarían? Creo que ambos gobiernos, el de Pakistán y el de Turquía, saben que Donald Trump no tiene mucho que ofrecerles a largo plazo, porque su mandato terminará dentro de 2 años y medio. Y eso es un problema importante para estos dos gobiernos. En el caso de Turquía, creo que es menos complicado que en el de Pakistán. Pakistán es importante porque la conexión entre Irán y China pasa por Pakistán, y eso es significativo. Creo que la coordinación, quizá entre bastidores, algo entre Irán y Pakistán sin decírselo a nadie, sería de algún modo que Pakistán intentara aparentar que coopera con Estados Unidos, o que está sometido a una enorme presión. Pero lo que está ocurriendo, la realidad, sería de algún modo diferente. También van a hacer todo lo posible por reducir de alguna manera las tensiones con Irán, porque no quieren ningún tipo de tensión con Irán, en mi opinión. Al fin y al cabo, son dos países vecinos y tienen una estrategia a largo plazo en común, en mi opinión. En materia de seguridad, en lo relativo a la prosperidad de la región, comparten una forma de pensar similar. Y Donald Trump está ejerciendo tanta presión sobre Pakistán que básicamente
Podemos aceptar que algunas pequeñas políticas cambien a corto plazo, pero a largo plazo no veo grandes dificultades para que Irán y Pakistán cooperen, para que encuentren una salida a esa complejidad que Donald Trump está intentando crearles, en mi opinión. En lo que respecta a Turquía, el caso es totalmente distinto, porque la relación entre Turquía e Irán es una relación bilateral, y Estados Unidos no va a poder ejercer presión como puede hacerlo sobre Pakistán, porque la realidad en Pakistán es diferente, lo sabemos, por la situación interna y por todos esos asuntos que conocemos. Pero Turquía quiere acercarse a Estados Unidos. El problema con Turquía es que Israel está en marcha, e Israel no es algo que se vaya a sacrificar. Yo diría que Israel puede sacrificar todo lo que Estados Unidos tiene en la región para mejorar su posición en la región. Y por cierto, eso es lo que están haciendo ahora mismo. Ya sabes, el ataque a Turquía, para ser sincero. ¿Por qué necesitan atacar a Turquía en Siria? Al fin y al cabo, si pueden hablar, si tienen la vía para hablar con Turquía, no me refiero directamente, sino a través de Tom Barak, que sabemos que es sionista. Es 100% sionista y apoya a Israel. Si pueden hablar con Turquía, ¿por qué necesitan atacarla? Eso significa que hay diferencias importantes en Siria que no pueden aceptar. Por eso, están agravando los problemas que Donald Trump tiene en Asia Occidental. Pepe, Israel no tiene ningún interés en ayudar a Donald Trump, en facilitar su agenda si quiere rebajar la tensión. Si quiere rebajar la tensión, Israel no quiere eso. Quiere agravar los problemas de Estados Unidos en Asia Occidental para mantenerlo para siempre en esa región. Por supuesto. Y lo más descabellado es que la administración Trump no lo ve. Bueno, no pueden verlo, porque al fin y al cabo están controlados por nosotros. Pero no les importa, Pepe. Podemos decir que lo saben y que no les importa. Porque Donald Trump Merecen en full embrace that. no pueden cambiarlo. No, son gente extraordinaria. El establishment de Estados Unidos tiene tanto poder que no se ve, ya sabe, lo evidente. Basta con mirar lo evidente. La guerra en Ucrania, el HJCPOA, que fue negociado por la administración Obama. Después de que la administración Trump se retirara del HJCPOA, la administración Biden tuvo la oportunidad de volver al HJCPOA. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué significa eso? Significa que la entidad sionista lo gobierna todo en Washington. Por supuesto. Y esto no va a cambiar. Y obviamente lo que quieren no es una situación estable para Occidente. Quieren caos. Quieren caos y están en guerra con todo el mundo porque son un culto a la muerte. La ideología intrínseca de ese culto a la muerte es la guerra contra todos y el caos total, para poder beneficiarse de ello. Se trata de dividir y gobernar, pero en toda Asia Occidental y más allá. Y obviamente una administración como esta, ante todo, como empezamos a comentar hoy, es un imperio de estafadores. Lo único que les importa es el beneficio personal. Para el capo, para los compinches y para los vasallos. Y a los vasallos los tratan, ya sabes, como mierda de perro, básicamente. Así que los pakistaníes, creo, están empezando a ver el panorama, cómo los están tratando ahora, antagonizándolos de frente, y cómo los estadounidenses pueden incluso volver a usar a India contra Pakistán porque controlan a Modi. Modi es un vasallo del eje sionista internacional. Así que pueden usar a Modi y a sus compinches contra Pakistán para castigar a Pakistán, porque en esencia Pakistán no hizo lo que la administración Trump esperaba de él, ayudar en la capitulación de Irán, no en una mediación. Creo que todos nos dejamos engañar estos 2 últimos meses mientras el gato muerto del memorando de entendimiento estaba en coma. Hasta diría yo, la muerte definitiva del gato muerto, que fue a principios de esta semana. En esencia, los estadounidenses intentaban utilizar a los pakistaníes para poder interferir en la política iraní y hacer que Irán cediera.
Y los pakistaníes creían que aquello era un esfuerzo real de mediación. Creo que esto va a cambiar radicalmente. El problema es que no pueden enfrentarse frontalmente a Estados Unidos. Pakistán está bajo un programa del FMI, Nima. ¿Qué puedes hacer cuando eres esclavo del FMI? Nada. What can you do when you are a slave of the IMF? Nothing. Nothing. Nada, ya sabe. Así que tienen las manos atadas. Right. What they can do, and they're very good at it, Lo que pueden hacer, y se les da muy bien, es mantener las relaciones con Irán fuera del foco, en lugares seguros, y seguir haciendo negocios, comerciando y realizando operaciones financieras con bancos pakistaníes y demás, utilizando también bancos chinos. A los bancos chinos no les importan las sanciones secundarias. Todo eso se puede organizar. Y por supuesto, todos son vecinos. Y por supuesto, detrás está el paraguas de China. Que necesitan. which is giving them all the support that they need. I think But what's important. Go ahead, please. Creo que lo importante para la próxima cumbre de los BRICS en India es que los dos países, Irán y Rusia, están llegando de algún modo a un punto en el que tienen que continuar el conflicto, porque la administración Trump simplemente capituló ante los lobbies israelí y ucraniano. Eso significa que no va a conseguir nada, Pepe. Continuó la guerra económica contra Irán, la guerra financiera, las sanciones contra Irán, hasta el último momento de su primera administración. Supongo que va a seguir haciendo lo mismo. Lo único que ha cambiado es que antes era el Hotsepewa. Hoy es el memorando de entendimiento. Se retiró del memorando de entendimiento y va a continuar. Es lo mismo. And he's gonna continue it's the same. He blew Hizo saltar por los aires el JCPOA y acaba de hacer lo mismo con el memorando de entendimiento. the MOU. Guerra económica total. Bueno, Irán está preparado. Exactly what it, Total economic war. Well, Iran is ready. And the partners and Y los socios y los vecinos también están preparados. I'm very Tengo mucha curiosidad por algo de eso se discutirá en la mesa de los BRICS. Probablemente no, sobre todo porque es en India. especially because it's in India. And that's an maybe Tienen muchas reuniones bilaterales. in bilateral meetings, certainly. But at the BRICS, En reuniones bilaterales, desde luego, pero en la mesa de los BRICS, olvídalo. No con India en la presidencia. E India, como todos sabemos, forma parte del eje sionista internacional. Así que no esperen un comunicado final de los BRICS con algo alentador para el sur global. Van a ser tópicos, va a ser bla bla bla. Si miran la página web que los indios han preparado para los BRICS es patética. No hay nada, no hay nada sustancial. Así que eso ya indica que el mes que viene no va a pasar gran cosa en Delhi. Yo ni siquiera voy a ir. I'm not even going. Y muchos de nosotros tampoco vamos a ir, porque es una pérdida de tiempo. Por desgracia, comparado con Kazán, que fue revolucionario, e incluso comparado con Brasil el año pasado, que no fue tan mal como muchos esperaban. Al final Brasil salvó la cumbre en el último minuto. Pero este año, un desastre. But this year, disaster. Pepe, in this new Pepe, en esta nueva guerra que ha iniciado, guerra económica, guerra financiera, ¿qué quiere Donald Trump de China, en tu opinión? Va a tener una nueva reunión con Xi Jinping. with Xi Jinping. He Next cannot. You're right. Yeah, but he doesn't No have puede. the leverage. Tienes razón. Pero no tiene ninguna capacidad de presión, Nima. Tiene aún menos capacidad de presión que en la visita a China. Yo estaba allí entonces. Seguí la visita en China. Y todos los analistas chinos decían lo mismo. Vale, le pondremos la alfombra roja, tomaremos el té y todo eso. Y al día siguiente te olvidas. Es intrascendente. Y seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Esta vez es lo mismo, con aún menos capacidad de presión. Puede obligar a China a hacer algo en toda Eurasia, y especialmente con Irán, cuando sabemos que para China Irán es una asociación estratégica y una cuestión de seguridad nacional. Run for China is a strategic partnership, and it's a matter of national security. No, Nada. zero leverage. Is he going to threat? Ninguna capacidad de presión. Va a amenazar con sanciones secundarias. Los chinos ya demostraron que les da igual, y les dijeron a sus propias empresas, ni os molestéis con las sanciones secundarias. Es ilegal que cumpláis las sanciones secundarias estadounidenses. Tenéis que seguir la ley china. Así que eso es todo.
Ninguna capacidad de presión en absoluto. Por supuesto, vamos a tener publicaciones en Truth Social, vamos a tener vociferaciones, vamos a tener bla bla bla, vamos a tener esa pose de machote y todo eso. Pero incluso dentro de Estados Unidos, la mayoría de la gente ya no se lo cree. Solo los viejos seguidores de MAGA, que además están disminuyendo. Así que será una oportunidad para la foto para él, poco más, y cero contenido. Y los chinos ni siquiera se lo están tomando en serio. Cuando sigues saben que es intrascendente. They know it's inconsequential. What do you make of ¿Qué piensa de que Donald Trump de repente esté hablando de Kim Jong-un? Quiere reunirse con él, quiere hablar con él. ¿Qué le viene a la mente cuando... What comes to your mind when I think the answer was Creo que la respuesta fue que va en dinero a Corea del Sur. No hay otra explicación, Nima. No hay estrategia, ni siquiera en el sur. ¿Y Rusia? how about Russia? How ¿Y qué hay del caso de Ucrania? Ukraine? Do you think that he's planning to do something? That's another story. ¿Cree que está planeando utilizar? Esa ya es otra historia, porque ahora por fin, les ha llevado, vaya, más de un año, incluso más. Al parecer, el Kremlin se ha dado cuenta de que el espíritu de Anchorage era una ficción, cuando todo el mundo sabía que era una ficción desde el principio, y ahora tienen que empezar a actuar en consecuencia. Eso significa seguir lo que Putin dijo, creo que hace más de un mes y medio, en una de sus entrevistas, que Rusia está llevando a cabo una política de conquista y de establecimiento de su dominio sobre el Donbass y Novorossiya, lo que significa todo el sur-suroeste. Ya no es solo el Donbass. Y bueno, podemos ver que ya han empezado, le están negando el Mar Negro a Ucrania. Su bloqueo del Mar Negro es muy eficaz y Ucrania lo está pasando muy, muy mal. Effective. And Ukraine is hurting big time. You don't even need to go to Odessa and conquer Odessa. Ni siquiera hace falta ir a Odessa y conquistar Odessa. Es muy sencillo. Bloqueas Odessa y bloqueas a Ucrania en el Mar Negro, que es lo que ya está ocurriendo. Así que esta es la primera fase. Sobre el terreno, como todos sabemos, y cada vez que vamos a Rusia y hablamos de ello, es lo mismo. Es la vieja forma rusa de hacer las cosas, como un cangrejo, ¿saben? Muy, muy despacio, siempre avanzando de lado. Avanzan, pero siempre de lado. Así que tarda una eternidad. Pueden hacer esto otros 10 años. Pero tengo mucha curiosidad. Pronto estaré en Rusia. Creo que volveré a Rusia dentro de 3 semanas. Así que tengo una lista de preguntas sobre esto precisamente. A ver, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Están planeando una ofensiva de invierno o una ofensiva de primavera el año que viene? Y todo eso. Winter offensive or a spring offensive next year and all that. Do they think that they can keep going on? ¿Creen que pueden seguir con este movimiento lateral durante cuánto? ¿Otro año? Millones de años, ¿sabes? Es complicado, porque siguen al Ministerio de Defensa, que es un organismo muy centralizado y poco flexible. Así que cuando el Ministerio de Defensa tiene un plan, siguen el plan como si estuviéramos en tiempos soviéticos, ¿sabes? No hay desviaciones. Y los ucranianos, por ejemplo, son todavía más creativos y dinámicos. Convirtieron la guerra en una guerra terrorista de drones, y los rusos han tenido que adaptarse a ello. Y ahora, después de adaptarse, claro, están recuperando su supremacía. Pero nunca esperaron, por ejemplo, que Ucrania convirtiera esto en una guerra de drones, con ataques dentro de la Federación Rusa continuamente. Así que los rusos tuvieron que reinventarse. Son lentos, pero cuando se ponen a ello, wow, entonces puede que ahora estemos en uno de esos periodos. So we may be in one of these periods now. But as to a resolution of this war, Pero en cuanto a una resolución de esta guerra, veamos qué dice Putin en el foro de Vladivostok, que será dentro de 2 semanas. El último día tiene lugar la sesión plenaria en Vladivostok. Putin habla. Veamos qué va a decir sobre la guerra. Y por supuesto, la opinión pública rusa está cada vez más, hasta el extremo, harta de todo esto. Por los ataques contra civiles, los ataques contra las infraestructuras dentro de la Federación Rusa, un poco por todas partes. Ya saben, enjambres de drones sobre Moscú. La gente ya está harta de todo eso. Así que ¿cuánto tiempo cree el Kremlin que esto puede seguir así? Esa es la gran pregunta. thinking this can still go on. That's the big question.
One thing at least now it's clear. They lost any Una cosa, illusions. al menos ahora está claro. Han perdido cualquier ilusión, si es que tenían alguna, que no tenían muchas, de hecho, sobre el comportamiento de la administración Trump. Saben que la administración Trump seguirá apoyando la guerra de la OTAN contra Rusia. Ya sabes, liderando desde atrás, al estilo Obama, liderando desde arriba, sin liderar realmente, fingiendo que lideran. Pero seguirán ahí, y no van a renunciar, porque si lo hacen, sería una derrota estratégica. Y, evidentemente, sabemos que el imperio no puede afrontar dos derrotas estratégicas al mismo tiempo. Así que va a ser más peligrosa y mínima. Y una más, ya vemos que esta es la misma guerra. We already knew that this is the same war. Finally, armchair analysts in the US are Por fin, los analistas de sillón en Estados Unidos están descubriendo que sí, es la misma guerra. Siempre fue la misma guerra. Y Rusia e Irán saben que es la misma guerra. Tienen métodos distintos para librar sus guerras y siguen hablando entre ellos al más alto nivel. No solo entre los ministerios de defensa, sino al máximo nivel, a nivel presidencial. Necesitan ajustar sus estrategias. Así que los rusos están ajustando la suya y los iraníes están contemplando la siguiente etapa del fin de la paciencia estratégica. Y ahora van a pasar a la ofensiva. Aún no sabemos cómo van a hacerlo. Tienen los medios para hacerlo. Tienen capacidad para causar muchos problemas a las fuerzas estadounidenses que quedan en la zona. Aún no sabemos cómo van a hacerlo, pero están preparados para hacerlo. Y esto podría empezar, y empezará antes de las elecciones de mitad de mandato. Parte del plan, y estoy seguro de que su análisis va muy en esa línea, parte del plan iraní es hacerle la vida insoportable a Trump antes de las elecciones de mitad de mandato y hacer que las pierda. Esto forma parte de la planificación, ¿verdad? Así que tienen múltiples estrategias encaminadas a ello. Y por supuesto, ahora va a ser mucho más difícil con la presión económica, con la guerra económica total, la guerra financiera total, pero están preparados para ello. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Un gran placer, como siempre. Sempre. Como siempre. Muchas gracias. Y empeora cada día. Es absolutamente una locura. Exactamente. Hasta pronto, Pepe. Hasta pronto. Okay. Vale, gracias a todos. Adiós. Bye-bye.